Cuando ustedes digan. Para que la visiones, días, para que ingrese. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el día de la fecha, 14 de abril de 2023, para llevar adelante la defensa de tesis de doctorado oral y pública virtual de Oscar Enrique Gómez Rodríguez. El título de la tesis es Visualizar la pobreza, discursos, representaciones y políticas. La directora de la tesis es la doctora María Elena Restrepo Espinosa y el jurado se encuentra integrado por los doctores Ernesto Mejia, Jessica Pla y Lorena Catalina Toro Pérez. Les comentamos brevemente la dinámica de esta defensa para dar inicio. En primer lugar, tendrá la palabra el tesista, en este caso Oscar, quien tendrá entre 30 y 40 minutos para exponer su trabajo. Luego tendrán lugar los comentarios y preguntas por parte del jurado y le sugerimos al jurado que hagan sus comentarios en forma seguida, así Oscar puede responderles de manera global. Una vez que el tesista responde sus comentarios, tendrá la palabra, si así lo desea, la directora de tesis, en este caso María Elena. Hasta acá será la primera parte de la defensa, donde vamos a dejar de transmitir por el canal de YouTube y vamos a invitar a Oscar a que se retire de la plataforma para que el jurado discuta la calificación y elabore el acta final. Una vez que esto sucede, invitamos nuevamente al tesista a sumarse a la plataforma para darle a conocer la nota y el acta correspondiente. Bueno, sin más dilaciones, Oscar, te damos la palabra. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Solo quiero comprobar que el sonido esté bien. ¿Me escuchan claramente? Sí, muy bien. Bueno, comienzo con este momento tan esperado, la presentación de mi tesis doctoral, Visualizar la pobreza, discursos, representaciones y políticas. Em, Como ya mencionó amablemente Silvina, mi directora es María Elena Restrepo Espinosa, que es conocedora en temas de salud y políticas públicas. El codirector de tesis es Luis Ernesto García Fanlo, a quien le quiero dar gracias por su apoyo. Él tuvo la oportunidad yo tuve la oportunidad de ver con él un seminario sobre Foucault y pues eso lo marca a uno. Le doy gracias también por su acompañamiento. Le doy gracias a la doctora Jessica Pla, quien es experta en movilidad social, clases sociales, inclusión social, neoliberalismo, pobreza, derechos humanos. Un honor tenerla aquí, doctora. Le doy las gracias a Catalina por su lectura, experta en políticas públicas. Catalina ha sido fundamental en todo este proceso y además su director de trabajo doctoral es Pierre Müller, que es de quien yo tomo el concepto referencial para este trabajo doctoral. Y le doy gracias, por supuesto, al doctor Ernesto Mejia, experto en temas de no metodología, fenomenología, Bourdieu y género, y en realidad, desde que me aprobó el plan de tesis, impulsó lo que ustedes van a encontrar el día de hoy. Bien, comienzo con el insumo del trabajo de tesis. El insumo del trabajo de tesis es el trabajo de maestría que hice sobre el secuestro en Colombia, significados y prácticas discursivas. Allí en este ejercicio tuve la oportunidad de comenzar a mirar esa relación entre los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y las políticas públicas. Hasta ese momento yo no manejaba muy bien lo que es el discurso. Allí tengo la oportunidad de conocer a Teon Van Dijk. Él mira el trabajo y en Barcelona en sus cursos pude perfeccionar este trabajo de investigación que me permite ingresar a esa relación que les voy a presentar el día de hoy. La que verdaderamente me forma en estos temas y que él deja como encargada es la doctora Neila Graciela Pardo Abril, con quien tuve y he tenido parte del trabajo en este trabajo doctoral. Bien, el segundo momento como insumo del trabajo de tesis tiene que ver con una presentación de avances que organizamos. Organizamos una presentación, un coloquio internacional en políticas públicas y estudios críticos del discurso para poder discutir el tema de las relaciones entre estudios críticos del discurso, políticas públicas, representaciones sociales, y allí con diferentes expertas, expertos, expertes, pude poner a discusión este trabajo que les paso hoy. Ustedes lo pueden conseguir en YouTube también, pero lo más importante es que allí pude ajustar, discutir, hacer lo que hoy estoy haciendo el día de hoy con este tipo, con mi trabajo doctoral.
Bien, la investigación. La investigación, el centro, desde mi punto de vista, tiene que ver con que teóricamente se integra de forma interdisciplinar los análisis de política pública, las representaciones sociales y el análisis crítico del discurso. Aquí en lo interdisciplinar me quiero detener un momento. Lo interdisciplinar comienza, yo soy docente de la Universidad Nacional de Colombia, ocasional, y acá se comienza, cuando yo era estudiante todavía, monitor de un maestro, Jaime Eduardo Jaramillo, no se sabía y no se trabajaba muy bien los temas de multi, inter, transdisciplinaridad, y eso era un revuelto que todo el mundo quería hacer, pero que no había precisión. Estoy hablando del 2005. Allí se organiza un evento internacional donde tenemos la oportunidad de conocer a Fortunato Marimachi, que es de la Escuela de la UBA, a Jesús Martín Barbero y a otros grandes de la investigación. Y el centro de este evento era establecer las diferencias entre disciplina, multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina y todo lo que se estaba dando en la universidad que era importante establecer. Eso comienza a formarme a mí y a generar lo que incluso tiene que ver con la tesis del día de hoy, y es, bueno, ¿cómo definimos lo interdisciplinar? Para mí, y en esta investigación, tiene que ver específicamente con poder entender primero lo que es una disciplina, mirar las partes que la componen, sus conceptos, y luego de mirar esas relaciones, esos conceptos, yo ya puedo mirar otra disciplina para mirar si esos conceptos de alguna manera se pueden hibridar para pasar al momento de la interdisciplina. La interdisciplina tiene otro elemento desde mi criterio, y es que transgrede el método. Y para eso se necesita ser riguroso, si no se cae en un eclecticismo que no comparto. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en el día de hoy, un trabajo que parte desde esas inquietudes y que conserva esos principios que les acabo de comentar en términos de la interdisciplinariedad. Otro elemento que toca la investigación tiene que ver con que metodológicamente se presenta una mixtura de métodos, que es un insumo para trabajos que se encuentran en la frontera de sus disciplinas. En este tema de la mixtura hay otro debate de fondo. Aquí yo no sé ustedes cómo lo iban en Argentina, tuve la posibilidad cuando estuve en los seminarios, pero ya ustedes internamente son los que saben más cómo se da esto, pero por lo menos acá en Colombia es un tema que todavía está vigente, y es lo cuanti, lo cual y la diferencia, la separación, si es triangulación, si es mixtura. Yo lo llamé mixtura, teniendo en cuenta que aquí lo que se hace es que metodológicamente, para hacer ese ejercicio interdisciplinar que yo estoy presentando hoy, se transgrede también los campos de lo cuanti y lo quali. Entra en un diálogo. En palabras de Falkborda sería un diálogo de saberes. Bien, el estado del arte. El estado del arte eh, hace una caracterización de las producciones literarias en formato abierto en Latinoamérica, en donde se confluyen las preocupaciones multidisciplinares e interdisciplinares por estas tres áreas del conocimiento: estudios críticos del discurso, representaciones sociales y análisis de políticas públicas. En este estado del arte me permitió identificar, entre otros, la relación indagada, cómo se está dando lo que ustedes pueden ver a mano derecha en los países de Latinoamérica, y tuve la posibilidad, no solamente de mirar rigurosamente como ustedes vieron en el trabajo doctoral, sino tuve la posibilidad también de entrevistar a investigadoras, investigadores e investigadores que trabajan este tipo de ejercicios interdisciplinares, las dificultades que ellos han tenido de diferentes partes de Latinoamérica que hacen parte del estado del arte, y pude compartir con ellos mis experiencias también. El resultado es ese desafío. Yo lo que vislumbro de ese estado del arte es un desafío en las relaciones interdisciplinares para abordar la realidad. Un desafío en términos teóricos, un desafío en términos metodológicos, que es lo que me deja esta pesquisa. Marco teórico. El marco teórico lo que hace es centrarme en esa idea que les dije al comienzo. Es mirar los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y cómo estos van a aportar a los análisis de política pública. En este caso, este cuadro creo que concentra lo que yo les quiero presentar. Esa articulación que se busca entre los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y los análisis de política pública. En el cuadro se puede ver cómo en la primera columna se escogen las fuentes teóricas de las disciplinas y multidisciplinas que se abordaron. Para este caso, los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y los análisis de política pública. Los autores de referencia para esta investigación: Theon Van Dyck,
quien inspira la tríada que ustedes ven acá, Neurograciela Pardo Abril, que fue mi formadora en términos del discurso. En representaciones sociales, su fundador Moscovici, Denis Dodelec y Jean-Claude Arric. En términos de política pública, se mira el giro argumentativo, que es el que permite, de alguna forma, este vínculo entre el discurso y las representaciones sociales, porque, como ustedes saben, el giro argumentativo permite específicamente eso, o sea, un centro en las ideas. Yo me centro en Pierre Müller porque es el más cercano desde esta corriente y porque Catalina, como yo les comentaba, tuvo la oportunidad de ser dirigida por él en su trabajo doctoral. Esto me permitía una cercanía frente a la teoría, a los conceptos y poder hacer una mixtura, poder hacer esa relación que yo estaba buscando de una forma más precisa. El enfoque abordado pues es el que estaba viendo acá, y algo importante de este cuadro para mirar es cómo, si se mira, por ejemplo, los estudios críticos del discurso, para este caso se trabajó recursos, lo que se conoce desde la disciplina y de la multidisciplina para Theo Van Dyke, recursos, procesos lingüísticos, estrategias discursivas, y para el caso de las representaciones sociales, ya hablo de mecanismos. Los mecanismos de la representación social como núcleo central, objetivación y anclaje. Para el caso del análisis de políticas públicas, el referencial de Pierre Müller. Si ustedes miran acá la columna 1, 2, 3, 4, la quinta columna, la función de esos recursos, lo que se sintetiza ahí es cuál es la función de esos recursos y esos mecanismos, de esos recursos, procesos lingüísticos, estrategias del discurso, y esos mecanismos de núcleo central, objetivación, anclaje, la representación social, cómo entran a articularse con las disciplinas. Eso es lo que ustedes logran ver en esta parte. Por ejemplo, en las representaciones sociales, lo que se mira es la articulación del concepto de objetivación, anclaje y núcleo central con los estudios críticos del discurso. Hay una idea articuladora de todo este ejercicio, y es la relación entre sociedad, discurso y cognición que plantea Theo Van Dyke desde la Escuela de Constanza. Bien, miremos entonces ahora el tema del contexto. Este tema del contexto es fundamental, sobre todo cuando en la escuela de los estudios críticos del discurso se trabaja el análisis. ¿Qué le aprendí a Theo Van Dyke cuando estuve en sus cursos? Si uno va a hacer un análisis crítico del discurso, necesita darle un contexto a la pieza de trabajo. En este caso, incluso una de las preguntas que se me hace en la evaluación es ¿por qué un solo texto? Es lo que acostumbra a hacer Theo. Pero ¿de qué manera lo soporta? Él dice, si hay un buen contexto de esa pieza de análisis, es posible inferir lo que se encuentra en términos discursivos. Entonces, igualmente yo tomé una sola pieza, que es el último discurso que hace en su primer mandato de gobierno Juan Manuel Santos. Pero entonces vuelvo al contexto. El contexto, lo que se está trabajando acá es qué interesa mirar para poderle dar soporte a esta pieza sígnica. Primero, eventos económicos que sitúan ese corpus. Entonces se miró en el momento en que se produce este pronunciamiento político, las prácticas de usura que caracterizan el neoliberalismo en Latinoamérica y sus rasgos en la economía colombiana. ¿Esto por qué se miró? Porque uno de los planteamientos del expresidente Santos cuando estuvo en el mandato era las locomotoras. Y esto tenía que ver mucho con el tema de usura, el tema de la economía. El crecimiento económico y la pobreza en Colombia. ¿Por qué el crecimiento económico? Porque el crecimiento económico, él, como ustedes bien saben, o les comento, es economista y centró su política en términos de crecimiento económico. La apertura económica y los tratados internacionales, como les comentaba, estrechamente ligado con las 5 locomotoras de las que habló él en su presidencia. La desigualdad política y monetaria en Colombia, porque específicamente en estos momentos eso se estaba dando, o sea, se estaba dando ese tema de inflación y ese tema de problemas en términos de desigualdad que se plantean acá en el ejercicio. La medición de la pobreza. Este punto es bien importante en el contexto porque se trabaja el índice multidimensional, que es el que se utiliza en Colombia para poder establecer las mediciones de la pobreza. Es fundamental haberlo analizado. En tema, ya se le daba ese evento, esa mirada económica al corpus, había ahora que darle un contexto en términos políticos. ¿Qué se mira en términos políticos? El plan de gobierno del presidente en sus 2 periodos y un momento importantísimo en la historia de nuestro país, que es que en ese momento, para muchos, en mi opinión, en guerra, para otros, en conflicto interno armado, pero indistintamente estábamos en guerra con la guerrilla de las FARC. Entonces, esto hace parte del
elemento fundamental de gobernabilidad, es decir, cómo la gobernabilidad se ve permeada de un asistencialismo y un clientelismo, porque ese contexto de alguna u otra forma planteaba esa situación. Y en términos culturales, algo que siempre me ha llamado la atención es el tema de la ideología en el neoliberalismo, y es cómo esto pesó también en el mandato de Santos. Bueno, salimos del contexto. Entonces, ya mirando el contexto, este corpus, el corpus que se aborda, es un video, es una situación comunicativa de locución presidencial, es la declaración del presidente Santos sobre la reducción de pobreza. El género es el discurso político mediático y el subgénero es la locución presidencial. Como les comentaba, esta pieza es súper importante porque es la de cierre de su primer mandato. No es cualquier discurso, es con la que posiciona específicamente lo que él hizo. Se encuentra en YouTube, luego vienen unas características de tamaño y cuestiones que hacemos para hacer el análisis discursivo. El problema, bien, luego de haber tenido la posibilidad de rastrear qué pasa en el estado del arte, en esa relación que me interesa desarrollar en la tesis, entre los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y los análisis de política pública, mirar las fronteras de este conocimiento, cómo se está haciendo, qué se ha hecho en términos de lo que se puede visibilizar y lo que los expertas y expertos me comentan sobre el tema. Luego de haber mirado de forma disciplinar cada una de ellas y en estricto mirar qué se podía en términos de sus conceptos compartir, y de haber hecho el trabajo de contexto, el problema se centra en mirar los vacíos en los enfoques mixtos teórico-metodológicos para el abordaje de las políticas públicas. Y surge la pregunta de qué modelo y diseño teórico-metodológico puede ser una alternativa de conocimiento cuando se trata de relaciones y fronteras entre disciplinas. El objeto de estudio, como les comenté, es el discurso político-mediático sobre la pobreza. Objetivos. Los objetivos, pues teniendo en cuenta ese problema, esas inquietudes, lo primero fue identificar esos aportes teórico-metodológicos que los estudios críticos del discurso y las representaciones sociales proporcionan al análisis de políticas públicas. Para eso, pues se planteó un análisis desde una perspectiva crítica e interdisciplinar. Interdisciplinar, como se los planteé, y para mirar las ventajas que tiene una mirada desde los estudios críticos del discurso, las representaciones sociales y los análisis de política pública a visibilizar estructuras de poder y dominación que fluyen en el discurso y se producen en las representaciones sociales. ¿Qué se hizo entonces? Ejemplificarlo mediante recursos discursivos de edición, reordenamiento, sustitución, metáfora, mecanismos de objetivación en clase de la representación social, y con esto se pudo ver fenómenos sociodiscursivos como la legitimación y fenómenos socioculturales como el ocultamiento y la naturalización, que afianzan, a mi modo de ver, prácticas de desigualdad y exclusión social. De manera breve, el tiempo me lo permite, ¿qué es la edición? Para los que no trabajan el tema del estudio crítico de discurso. Es cuando del decir se saca a la gente para poder ocultar su responsabilidad. En el reordenamiento, el agente y paciente son cambiados, que fue frecuentemente visto en el discurso, y es que se coloca en el lugar de agente al actor que importa, en este caso el Estado, y se coloca en lugar subordinado al pobre, que es el objeto sujeto de estudio de la investigación. Y en términos de sustitución es cuando se cambia el orden de las cosas cuando yo las relato. Las metáforas fueron importantes en este estudio porque la metáfora permite de alguna u otra forma concentrar en una frase una idea, extraer unas ideas de una cosa y ponerlas en otra para concentrar una idea, y esto tiene un gran peso en la representación social. Objetivación y anclaje fueron dos aspectos y el núcleo central importantísimos en la investigación porque es el quid del asunto de la representación social. La objetivación se entiende como aquello que fluye, aquellos temas que fluyen y que en la interacción se van negociando. El anclaje es lo que uno difícilmente negocia. Y los fenómenos de legitimación, ocultamiento y naturalización los vamos a ver en el transcurso de la presentación. Bien. Por lo regular,
Estos estudios no tienen hipótesis, eso es algo que he hablado con varios de mis directores y varios, pero ¿por qué yo decido colocar hipótesis? Porque es un estudio que transgrede las disciplinas. Entonces dije, que lleve hipótesis. Que lleve hipótesis, y la hipótesis en este ejercicio afirma que un estudio que integre de forma interdisciplinar el análisis crítico del discurso, las representaciones sociales, para el análisis de política pública, permite identificar relaciones de poder inherentes a prácticas sociales y discursivas que el tradicional y los tradicionales análisis por resultados soportados en información estadística no permiten abordar. Metodológicamente lo que se hizo fue una mixtura de métodos, como yo les comentaba, entre aspectos cualitativos y cuantitativos, en donde se articula concepciones discursivas, representacionales y de política pública. Este otro cuadro permite ver lo que se hizo en el análisis. En la parte superior lo que ustedes ven son los momentos. El análisis tuvo un momento cuantitativo, donde se trabajó solamente los temas estadísticos de frecuencia de palabras, concurrencias, contextos, etc. Hubo un primer momento de articulación entre el discurso y las representaciones sociales, donde se relacionaron esos núcleos conceptuales estadísticos con el núcleo central de la representación social. Hubo un segundo momento de articulación del discurso y las representaciones sociales con la objetivación y anclaje, y un tercer momento de articulación de las representaciones sociales y los procesos de análisis de la política pública. Como tenemos que mirar análisis crítico del discurso, representaciones sociales y los fenómenos sociodiscursivos y socioculturales, perdón, entonces, cuando miramos el primer momento, lo que se puede ver es que en ese primer momento se recurre a la metáfora como recurso, se trabaja el tema, la tematización como un proceso para identificar ese núcleo central. En ese mismo momento, que es el primer momento, ya se aborda temas, la primera relación con la representación social. ¿De qué manera? Con la organización, la centralidad y la jerarquía que permiten identificarse desde las metáforas. Para el segundo momento, lo que se trabaja son las elisiones, el reordenamiento y la sustitución que yo les comentaba como estrategias discursivas para ligarlas con el mecanismo de la representación social a través del anclaje, la doxa y la integración cognitiva que se encuentra en el corpus. Ya para este momento, en este segundo momento de articulación, ya se puede identificar fenómenos sociodiscursivos y socioculturales de ocultamiento, naturalización y legitimación, que son los que se ven en el trabajo doctoral. El tercer momento, y que es el último, ya allí entonces la relación está centrada en representaciones sociales y referencial de los análisis de política pública. ¿Cómo se hace esto? Más adelante les muestro, pero lo que se hace es una relación entre la objetivación y el anclaje y los valores, normas, algoritmos e imágenes que permite el referencial de los análisis de política pública. Bien, me di a la tarea de poder hacer estas imágenes para que quedara más preciso lo que quiero transmitirles. Entonces, en el primer momento está el núcleo conceptual, que es un momento que no permite inferencias, que es netamente cuantitativo, se sacan frecuencias, se miran concurrencias, se hace árbol de palabras y cotextos. Un segundo momento de primera articulación donde se mira el núcleo central, que viene del análisis del corpus, con la relación ya con el núcleo central de las representaciones sociales. El recurso que se utilizó fueron las metáforas y también se miraron la relación de tema y tópico para poder tener esa primera relación entre los núcleos conceptuales del discurso y el núcleo central de la representación social, mirando organización, centralidad y jerarquía. En esta otra imagen ya lo que se puede ver es el otro momento, y lo que se puede ver es ya cómo no solamente se relaciona el núcleo central, el núcleo conceptual con el núcleo central de la representación social, sino ya con los elementos de la objetivación. Aquí en este momento es donde se puede ver las elisiones, las sustituciones, el reordenamiento, y se pasa a un aspecto importante de la representación social, que es el anclaje. El anclaje, como bien es conocido, es la parte más difícil de cambiar y es la puesta en la investigación, porque uno dice de qué sirve trabajar por la representación social si eso no se puede de alguna forma cambiar. Y en esta última ya se puede ver cómo el referencial de los análisis de política pública se relaciona con la objetivación y el núcleo central. Esta sería como el armazón general
del trabajo analítico. Aquí ya esto es lo que les voy a presentar en los resultados, que tiene que ver con un ejemplo, el ejemplo de la reducción de la pobreza, y cómo se va relacionando con unos subtemas. Esto se hace en la topicalización, y cómo el tema de la reducción de la pobreza se relaciona con subtemas como desigualdad, como el subtema de inflación, como el subtema de crecimiento, el del empleo, educación, salud, etc. Y este otro que les voy a presentar también los resultados, cuando por ejemplo se ve el tema de reducción de la pobreza, cómo allí se trabaja la metáfora de las cifras de reducción de la pobreza como reflejo de la realidad, y se ven los recursos y estrategias de las que he venido hablando. Por ejemplo, la elisión, el reordenamiento, la sustitución por indeterminación, la sustitución por determinación, que permiten identificar propósitos de naturalización, propósitos de legitimación, propósitos de ocultamiento, a través de cuantificadores e hipérboles que están en el discurso. Bien, hallazgos y resultados. Uno de los hallazgos es el lugar dado al pobre en el discurso político mediático como actor social pasivo, necesitado y carente de agencia, que configura una representación social afine a políticas públicas asistencialistas y clientelistas. Otro elemento es que las cifras pasan a ser el principal mecanismo para abordar la pobreza y el pobre, y se convierten en representaciones sociales que naturalizan el abordaje del pobre y la pobreza de forma instrumentalizada y despersonalizada. Se desaparece del decir la identidad del pobre, que es reemplazada por las cifras, para legitimar políticas públicas realizadas de arriba hacia abajo, sin la participación transformadora de los actores implicados. Se visualiza la forma en que mediante el discurso político se pretende legitimar un modelo de crecimiento neoliberal como la opción para el desarrollo. Se individualiza las prácticas sociales de desigualdad mediante políticas focalizadas hacia los pobres extremos, para no ser abordadas de forma estructural. Se visualizan nominaciones elaboradas desde el pobre y la pobreza, en donde se posicionan representaciones que legitiman jerarquizaciones sociales, naturalizan situaciones de clase y ocultan a los responsables de prácticas sociales, así como la exclusión política del pobre en el ámbito participativo de las políticas públicas. Se deslegitima la protesta social mediante estrategias discursivas para burlar mecanismos constitucionales existentes en Colombia como la participación ciudadana, que son las consultas populares. Se oculta la desigualdad social mediante el recurso de la equidad social, lo que trae como consecuencia evadir el tema estructural de la pobreza. El discurso centrado en las cifras sobre la pobreza oculta otras miradas como la interpretativa, sobre los sujetos pobres, que podrían orientar en otra dirección la realidad presentada, representada por el ejemplo, y el reconocimiento de los valores y potencialidades que el denominado como pobre tiene. Los pobres y sus voces son ocultados, anulando estilísticamente sus puntos de vista, su iniciativa y el papel de agente activo y transformador del orden social que estos ausentes del discurso político mediático tienen. Y traje, para finalizar, algo que me interesa en este bello espacio que me permite la posibilidad de poner a discusión con ustedes elementos para el debate. ¿Qué elementos para el debate traigo? Al parecer, los límites entre las disciplinas son un campo de estudio con grandes posibilidades para el conocimiento del orden interdisciplinar. La creación de diseños mixtos que se encuentran en la frontera de las disciplinas se convierte en un desafío necesario para el conocimiento. El modelo multidimensional implementado en Colombia para medir la pobreza, soportado en índices e indicadores, se puede ahora visualizar de forma crítica, mostrando los aspectos que oculta, que naturaliza y buscan legitimar las políticas públicas implementadas, no solamente en el gobierno de Santos. El modelo sigue vigente. Los referenciales de política están ligados a la ideología y por ello son insumo para las representaciones sociales. Y algo que también está vigente, y es que esas libertades ligadas a capacidades sociales que ha planteado CEN y que se siguen utilizando para, incluso que hace parte del modelo multidimensional para el desarrollo, se encuentran en realidad constreñidas por aspectos representacionales y discursivos que inciden sobre las interacciones posibles, el quehacer y la agencia de los que son denominados como pobres. Quedo atento. Mil gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, tenemos una novedad. La profesora Catalina se ha comunicado recientemente con nosotros. Nada, y lo que sospechábamos, tenía un problema de diferencia horaria que no calculó. Así que en breve se está sumando. Y bueno, vamos a pasar entonces a las observaciones y preguntas por parte del jurado. Si querés dejar de compartir, Oscar, como para poder ver mejor. Ahí está, perfecto. No sé, Ernesto, ¿querés iniciar vos la ronda? Porque sos el que tiene como un poquito más de apuro para retirarte. Estás muteado, Ernesto. De acuerdo, Ahora sí. Silvia. A mí no me gusta Perfecto, mucho gracias. empezar, pero bueno, dale, acepto el Hoy desafío. te toca. Gracias. Bueno, gracias a vos. En principio, Oscar, te quiero felicitar. A vos y por supuesto a María Elena Restrepo y a Luis García Fanlo, un profesor que conozco de la UBA y que aprecio mucho. Bueno, yo te mandé el dictamen, después lo estuve pensando y sigo pensando más o menos lo mismo que te escribí hace casi 2 meses, ¿no? Bueno, primero, Oscar, ¿puede ser que no te esté viendo? Sí, tal vez puedas activar tu pantalla. Al dejar de compartir, te veíamos a ver, Ok. en el circulito. Oscar, ¿estás por ahí? A ver, ahora se nos cayó Oscar. Ya, un A ver. momento, estoy tratando de Ahí quitarla. está. Creo que me Ok, toca Perfecto. quitarla. Pero estás escuchando, perfecto. Sí, perfecto. perfecto. Bien, Bueno. continúa. Eh, Primero, Oscar, quería decirte que me parece muy impresionante la forma en que has trabajado, digo, por la cantidad y la cualidad del trabajo. Eh, Luego, me parece que es una tesis que está tremendamente documentada, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de las teorías que utilizás, de las perspectivas que utilizás y también brindás como un detalle así como obsesivo, te diría en el buen sentido, sobre el estado del arte y también sobre el contexto en el cual emerge, digamos, estas piezas discursivas que vos analizás. También valoro muchísimo tu afán por poner en relación, digamos, los estudios críticos del discurso, las teorías de las representaciones sociales y los análisis de las políticas públicas afines al giro discursivo. Realmente se ve que ahí buscas, digamos, como tu identidad intelectual, tu sello de identidad académica, me parece que está muy bueno. Bueno, luego de decir esto, te había comentado, ¿sí? En el dictamen que a mí no me quedaba muy claro, ¿sí? Em, si tu objetivo era hacer una tesis, ¿no? Sobre metodologías para abordar los discursos políticos, o si querías hacer una tesis sustantiva, ¿m? De análisis de discurso político sobre la pobreza desde las coordenadas teóricas que a vos te interesan, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí me parece es que quedó absolutamente demostrado que manejás como pocas personas, y creo que tengo bastante experiencia al respecto, ¿no? Creo que manejás como pocas personas tanto el bagaje metodológico de los estudios críticos del discurso, ¿sí?
uno de cuyos fundadores vos citaste y yo también conozco hace mucho tiempo, que es Toyn Van Dijk, solamente que lo pronunciamos distinto, no sé cómo se pronuncia. Conozco los aportes en Argentina de Irene Basilachis, que son muy valiosos y que están muy en consonancia con lo que propone Van Dijk. También has demostrado de una manera bastante impresionante, digamos, es decir, sin dejar pieza suelta, como decimos en Argentina, la teoría de las representaciones sociales, ¿no? Porque a uno le llegan proyectos de tesis o lee tesis y se habla de que son creencias colectivas. Sin embargo, vos te hiciste cargo de todos los conceptos subsidiarios del megaconcepto representación, ¿no? Repusiste en el marco conceptual toda la galaxia de subconceptos, digamos, que rodean a la representación. Me pareció realmente alucinante, inclusive con alto valor pedagógico, ¿no? Para el aula. Entonces, la sensación que me quedó, ¿sí? Me gusta remarcar esto, estoy hablando de mi sensación, nada más, es que manejás un herramental teórico muy, muy, muy grande, muy sofisticado, muy impresionante, y ese herramental teórico lo querés poner en relación para favorecer la cosa interdisciplinaria, y desde mi perspectiva, Oscar, desde mi perspectiva, yo hubiera utilizado más material empírico para de alguna manera hacer ver y hacer valer, ¿no?, la productividad de cada una de estas perspectivas por separado, pero sobre todo hacerlas ver en su sinergia, ¿no? Yo hubiera, por ejemplo, elegido más discursos sobre la pobreza, ¿no? De Santos, tal vez en momentos distintos, tal vez ante coyunturas particulares distintas, ¿no? Pero todo, te reitero, para hacer valer el enorme conocimiento teórico y metodológico que tenés sobre, repito, el análisis del discurso, las teorías de las representaciones sociales y el análisis de las políticas públicas afines al giro discursivo. Quiero remarcar que lo que te digo es lo que yo hubiera hecho y no lo que se debió hacer. Yo disfruté muchísimo tu tesis, aunque como puse ahí, por ahí al principio, me pareció un poquito larga. De hecho, esta mañana me levanté muy temprano porque quería, en fin, repasar el PDF, que además no marcaba bien con verde. Básicamente yo celebro tu, tu, tu esfuerzo, digamos, celebro la cantidad de trabajo que has tomado, y sí me parece, si ahora no hablamos más de una tesis y es que vos querés publicar esto en formato de libro, me parece por ahí que podrías morigerar un poquitito, ¿sí?, todos los capítulos antesala, ¿no?, el contexto y los otros capítulos, y dedicarte más al análisis sustantivo, ¿no?, del discurso del presidente Santos, que realmente me parece que lo has hecho de una manera realmente muy, muy distinguida. Yo no he leído algo así interdisciplinario hasta el momento, ¿sí? Y bueno, básicamente eso. Yo he advertido en varios fragmentos de la tesis un valor pedagógico didáctico, y de hecho me gustaría quedar en contacto contigo porque inclusive he pensado en incorporar algunas partes de tu trabajo en alguna de mis materias de metodología cualitativa. Te felicito. Y gracias, doctor. Muy orgulloso, de verdad, muy orgulloso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Pasamos entonces a los comentarios de Jessica. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Ahí siempre tengo mi duda. Bueno, voy a tratar de ser breve, a ver si con Ernesto también podemos cerrar el dictamen. Comparto mucho de lo dicho por Ernesto.
no sé si tuviste la suerte o la desgracia, Oscar, de que te tocaron metodólogos como jurados de tesis. Entonces, ahí tengo también algunos comentarios en ese sentido. Primero comparto la opinión más general y que me parece que es lo que hay que celebrar en este encuentro y en este evento, que ya, digamos, has pasado la parte de escribir, de jurados, de lectura, de toda esa parte tediosa, y sí quisiera como imprimirle un momento emotivo que un poco también Ernesto lo hizo en ese sentido, porque creo que la tesis es brillante. No siempre tocan leer tesis que a uno le dan ganas de leer y le despiertan preguntas y dudas, y creo que eso es lo principal de cualquier producto científico, ¿no? Dentro del área de las ciencias sociales o de las ciencias en general, que nos generen dudas, preguntas, interrogaciones, ganas de seguir leyendo. En ese sentido, tu tesis me pareció impecable. Retomo esto último que dijo Ernesto, de que quizás en una futura publicación hay algunas partes que deberían ser recortadas, aunque yo, digamos, tengo el mismo estilo de escritura, hice lo mismo en mi propia tesis de doctorado, de pasar por todos los lados. Y después hay un proceso que también, si pensás en publicarlo, vas a ver que es interesante de ver qué se recorta o qué se deja y cómo se presenta. Y me parece que por ahí, retomando algo que Ernesto por ahí no abordó, que lo pudiste hacer también bastante bien en la presentación, ¿no? Es una tesis muy larga, muy densa teórica y metodológicamente, incluso además con esto de la interdisciplinariedad y de ser riguroso, ¿no? De hacer simplemente una cosa que, bueno, toma un poco de acá y un poco de allá, sino que buscás los fundamentos epistemológicos para esa interdisciplinariedad. Y creo que lograste toda esa densidad que está en la tesis y que en los antecedentes, en la metodología, en la parte teórica, en tu exposición creo que lo lograste resumir muy bien y lograste rescatar muy bien a mí me encantaron las últimas 2 slides, en las conclusiones, lo relevante del aporte de tu tesis, ¿no? Creo que por ahí una publicación debería empezar por ahí, digamos, eso debería ser como la introducción, porque realmente es muy, muy, muy importante. Entonces, hacer algunos comentarios en el sentido de la importancia y la vigencia que tiene tu tesis. Creo que retomás ahí una tradición por ahí que yo la vengo siguiendo desde otra perspectiva, pero que para lo que es relevante en términos de que increpás también a la política, ¿no? No solamente la analizás, sino que la increpás también. Y eso también creo que hay que destacar porque tomás un partido, ¿no? Con esta cuestión de visualizar cómo se construye o cómo se anula o cómo se invisibiliza la identidad de las personas pobres y cómo se va construyendo un ocultamiento de la desigualdad, ¿no? Desde cómo eso es funcional a determinado modo de reproducción social. Y eso creo que retomás este análisis más político-cultural de las políticas públicas, no un análisis institucionalista, ni un análisis estadístico, sino también dar lugar a cuáles son esos procesos, y tu tesis a mí también tiene que ver con los campos de cada uno, ¿no? Por ahí Ernesto puso más foco en otra cosa que tiene que ver con su mirada de las representaciones y su conocimiento y su bagaje conceptual, pero a mí me interesaba cómo tu tesis increpaba por ahí a cómo todo este análisis permite observar la reproducción, o sea, permite visibilizar cómo se produce la reproducción de las desigualdades sociales en nuestras sociedades latinoamericanas cada vez más fragmentadas y más desiguales, a partir de un análisis empírico específico, ¿no? Más allá de por ahí que comparto sí los comentarios de Ernesto de que se podría profundizar ese análisis empírico. Y después, en ese sentido, me parece brillante que tomes postura, que increpes a la política, que increpes a pensar otro tipo de construcción de política, a retomar la voz de las personas que están en esa situación, de poder, digamos, posicionarte así como intelectualmente, digamos, no con esta idea de una objetividad por fuera de la ciencia, pero que lo haces desde un bagaje teórico y conceptual, epistemológico y metodológico bien fuerte. Entonces eso es lo que le da potencia a tu tesis. Y después algo que en la presentación está en la tesis y que lo retomaste en la presentación y por ahí hacerte una pequeña pregunta, solo también como por una cuestión de que puedas pensar un poco a partir de esta presentación y de la tesis, que vos retomás esta especificidad de que en Colombia tienen esta medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Que es desde la estadística es lo más progresivo que podemos hacer, ¿no? Digamos, o sea, es una mirada que intenta justamente no medir la pobreza solo por ingresos, sino también por carencias,
por carencias, que increpan también, que eso yo te lo puse ahí en el dictamen, que increpan a la política del cumplimiento de derechos, ¿no? Esta mirada del enfoque multidimensional que está basada en el cumplimiento de derechos que están garantizados en pactos internacionales. Entonces es interesante cómo incluso habiendo y existiendo esta medición progresiva que refiere al cumplimiento de derechos de pactos internacionales, vos podés reconstruir todo digamos, podés hacer toda esta reconstrucción de cómo esto igual reproduce y anula las identidades de las personas que se encuentran en situación de pobreza y cómo se da esta reproducción del ocultamiento de la desigualdad social. Entonces, nada, pensar si habías pensado un poco cómo esto se produce en otros países donde desde las estadísticas oficiales no se usa este índice multidimensional, o cuál es la especificidad que en Colombia se da a partir del uso de este índice, ¿no? De esta medición multidimensional de la pobreza. Haciendo foco sobre todo en esto, ¿no? que increpa a pensar estos indicadores, a pensar en la garantía o no garantía, en la violación de esos derechos a los que refieren esas dimensiones. Pero esta es solamente una pequeña pregunta y después felicitarte. Creo que la tesis es brillante, que merece ser publicada. Y creo que también fue como escucharte y ver cómo presentaste sintéticamente todo y cómo lograste hacer las conclusiones. Creo que le dio como más fortaleza aún al escrito, porque demostró que tenés como mucha claridad del recorrido que hiciste. En ese sentido también felicitar a las personas que te dirigieron y te codirigieron. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Un placer. Muchas gracias a usted, doctor. No sé, Ernesto, ¿querías decir algo? No, simplemente es tu posición. Perfecto. Si les parece, digo, estamos esperando que Catalina se incorpore. Estaba ella en la calle en este momento, estaba volviendo a su domicilio para poder contactarse. No sé si te parece, Oscar, si querés ir respondiendo en parte a las observaciones que han realizado Ernesto y Jessica, mientras esperamos la conexión de Catalina. Bien, con lo que plantea en primera instancia el doctor Ernesto Mesa, muy orgulloso que quiera tomar parte para trabajo en clase. Cuente con eso, doctor, en primera instancia. Es un orgullo para mí, yo definitivamente voy a aprender. Bueno, esto de las más feas, sí, estoy de acuerdo, yo lo pensé muchísimo por mi formación como sociólogo, ¿no? Yo decía, ¿es o no es una pieza? Incluso eso lo debatí con Teun también, cuando tuve la posibilidad de estar allá en Barcelona, y me decía, no, Oscar, una pieza. Decía, bueno, listo, entonces, porque es la tradición, pero yo sí tengo la misma inquietud, doctor Mesia. Yo pienso que si se hubiera cogido, por ejemplo, como se hace en estudios longitudinales, varios momentos y poder tener una comparación, porque la representación social lo permite, se podría mirar cómo la representación social puede ir cambiando de acuerdo a ciertas condiciones y el discurso se va a matizar. Entonces, le daría una robustez mayor. Quedó así como Oscar, un corte ¿puede ser que no sincrónico. te podamos ver? Señor. ¿Puede ser que no te podamos ver? Ahí sí. Yo ahora estoy viendo, quizás tenés mala conexión Ahora sí, y te ahora sí. saca el video. Es la conexión, ahí está. Sí, le comentaba, no sé si se escucha. Se escuchó, sí, Primero muy bien. Bien, Sí, se entonces, escucha. en estos El estudios análisis de longitudinales, las representaciones en perspectiva diacrónica se puede robustecer, ¿no? exactamente. Entonces se podría ver verdaderamente el cambio de la objetivación y qué verdaderamente en el anclaje está quedando, que es el propósito, porque desde mi opinión el propósito de mirar una representación social es hasta donde a mí me ha pasado mucho acá en Colombia, yo estoy en política, hablo 3, 4 horas con una persona de política y no ha cambiado, todo ha quedado en la objetivación, su anclaje no ha cambiado, o sea, su punto de vista no ha cambiado. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde verdaderamente los medios cambian, el anclaje o no? Y esa es una inquietud que siempre he tenido. Y el estudio Oscar, longitudinal lo permitiría, así como lo plantea el doctor Mesia, teniendo más corpus en varios momentos y permitiendo de alguna forma mirar mejor el alcance. Podría decir eso por ahora. En el caso de la valiosa inquietud que hace la doctora Jessica, bueno, para mí también fue, yo que decía, uno cuando está criticando el modelo político-económico, uno dice,
llegó algo que es menos peor, que es otro modelo que permite tomar elementos, ¿cierto? Y siempre uno trata como académico de darle aportes, de mirarla así. Y yo lo que sí encuentro es que este modelo en realidad anula el decir al otro. Es decir, se sigue basando en lo que se puede tener en términos de una información de formatos sin permitir que al que, en este caso el pobre, pueda verdaderamente hacer parte de la construcción de una forma activa, es decir, no una forma mm, como se toma un examen, sino de una forma en el que este sujeto, que yo digo que pasa por el tema de elisión, o sea, que se saca del decir, verdaderamente tenga una presencia para que solamente no sea medido por unos estándares preestablecidos, sino que haya una construcción que permita que su identidad, sus intereses ingresen de una forma distinta a los análisis. Yo pienso que ese es el quid del asunto que permite criticarlo, porque se sigue manteniendo la lógica de que las cifras son las que van a presentar la realidad, pero de alguna manera se sigue sacando al otro en su construcción identitaria. Y entonces el modelo, por más que tome factores, por más que tome unos indicadores que concentran unos valores importantes, sigue anulando al otro. Y siguen siendo cifras las que hablan por la persona y se sigue cosificando el actor social. A mí me parece que hay que innovar en términos metodológicos. Y es eso, es seguirnos plantando en presupuestos sin permitir que estos sean construidos por los actores sociales. Yo pienso que es el quid del asunto de estas herramientas que yo trabajo continuamente. Yo trabajo continuamente con estadísticos y es lo que yo diría. Siguen las cifras estando por encima, ¿sí? Y se sigue dando esa práctica que le quita el valor a estos modelos. Los hace muy rígidos. Sigue utilizándose en Colombia, ese modelo sigue utilizándose todavía. Oscar. Sí, señor. Oscar, quería preguntarte, porque si escuché bien, me dijiste que aprendiste mucho con María Restrepo, el tema de las políticas públicas con base en el giro argumentativo, ¿no? Quería preguntarte cómo fue que te formaste en representaciones sociales, porque realmente tenés ahí una cuestión muy sólida. Bien, el tema de la representación social siempre ha estado desde la maestría, pero en realidad lo que me permite avanzar en ella, últimamente he estado en el RIR, que es una red iberoamericana sobre mentalidades y representaciones sociales. Ella me ha permitido compartir con varias investigadores e investigadores, pero también las investigaciones que se han hecho. Yo no lo dije por el corto tiempo de la presentación, pero siempre las investigaciones, por ejemplo, que he hecho con otras universidades, siempre han estado centradas en representaciones sociales. ¿Y qué he encontrado yo, doctor Mesia? Lo que usted me dice, o sea, se es superficial en el asunto, no se identifica las corrientes, se le da como algo por hecho. Incluso en la última investigación que hicimos en la Nacional sobre COVID, en plena pandemia, allí me di a la tarea de mirar un elemento que pocas veces se mira en Latinoamérica de las representaciones sociales y es cómo cognitivamente se mide. Entonces, me di a la tarea de mirar lo que hizo Jean-Claude Abric. Jean-Claude Abric, Fabrica, ajá, el núcleo central, wow. exactamente. Entonces, hicimos carta asociativa, trabajamos con estadísticos y pudimos hacer modelos estadísticos para poder mirar hasta dónde eh, se puede demostrar por medio de mecanismos como la carta asociativa que en realidad existe en el cerebro una conexión por la repetición de palabras que están ligadas a la metáfora. Entonces, por eso cuando yo escojo la metáfora, no la escojo al azar, sino porque es el mecanismo lingüístico, discursivo, que permite concentrar una idea y una representación en la mente que queda anclada. Por eso los dichos nos quedan anclados. Por Un eso, mecanismo muy económico. exactamente, y nos quedan anclados. Y cambiarlos es muy difícil. Por ejemplo, ese dicho que hay en Colombia de que los hijos nacen con el pan debajo del brazo, desde mi punto de vista, genera de que yo lo que hago con cada hijo es quitarle al otro como está la economía y que eso no viene por orden divina, sino que la economía como está, usted tiene un hijo más, le está quitando al otro, ¿sí? Pero que eso de alguna forma puede generar esa tranquilidad de que puedo tener más hijos, porque todo hijo viene con su pan debajo del brazo. Esta es una metáfora que está muy anclada, que no está representada y que funciona en el anclaje como una realidad que funciona en la realidad política. ¿Mm?
Entonces, de ahí la importancia de estos elementos. La representación social también en la red, en realidad se trabaja más imaginarios, pero yo como sociólogo me he interesado muchísimo, muchísimo en el tema cognitivo, incluso con la doctora María Elena, ella es experta en temas de salud. Con ella discutimos estos temas de las fronteras de lo cognitivo y de lo social, y es muy interesante porque en realidad es una unidad de contrarios. Uno dice, es la otra cara de la modelo y sin la una, sin la otra, y ella lo comparte conmigo. Pero en las escuelas no, las acostumbran a separar. Incluso ahora estamos haciendo una propuesta en Mental Health, un proyecto con la Universidad de Inglaterra, y estamos viendo cómo los que están en el campo de la psicología dicen, no, lo interpretativo es subsidiario, o sea que lo importante es lo positivista y lo cognitivo. Y no se ve que son dos caras de una moneda. Ella Claro, claro. me hacía ver eso también. Y es eso, doctor Messi, Es que esos límites entre las disciplinas no están claramente delimitados. a veces parecería como si el campo de estudio de las representaciones sociales hubiese quedado estancado, porque o lo ves desde lo cognitivo o se lo ves desde lo social. Y qué cosa, ¿no? Que no nos hagamos cargo de que es una forma de cognición social, ¿no? Y creo que por ahí anda muy bien tu tesis demostrándolo. Por eso me impactó tanto la lectura y me interesó para compartir con, sobre todo con estudiantes, ¿no? Aquí en Argentina. Muy interesante tu aporte nuevamente, Oscar. Mil gracias, doctor. No sé, doctora Jessica, si con lo poco que dije No, entré con la inquietud. sí, acuerdo con lo que decís, digamos. Solamente quería ver. Es súper interesante, digo, podríamos estar un rato largo conversando sobre esto, ¿no? Pero cómo se construye también lo estadístico. Y también pensando un poco esto que decía Ernesto, se me ocurre como, nada, esto, para pensar cómo se construyen los sujetos a los que atender a través de la política, que vos lo ponías ahí, ¿no? Que termina siendo individualizado, focalizado. Pero es cierto, sí, que esta mirada estadística, me quedaba un poco la duda si igualmente no es necesaria y si no es progresivo usar algún índice que por lo menos tenga alguna perspectiva de derechos, pero quizás sí, digamos, este llamamiento de algún modo que vos haces a que entonces hay que incorporar otras metodologías también en el diseño y en la gestión de las políticas, ¿no? Eso no solamente la mirada estadística. Pero bueno, nada, podríamos seguir conversando un largo rato sobre eso, pero bueno, gracias por la respuesta y de nuevo felicitaciones por la tesis. Y una cosita, Oscar, no, seguramente que lo has leído, pero por las dudas para recordarlo, porque también porque algunos escritos son inéditos, Irene Basilachis tiene dos ejemplos, ¿no? De análisis diacrónico, no sé si desde las representaciones sociales, pero sí algo bastante parecido a lo que haces respecto desde, digamos, el análisis crítico del discurso, ¿no? Tiene un libro donde va siguiendo en distintos momentos discursos sobre la necesidad de la ley de flexibilización laboral en Argentina, un libro que ya tiene como 15 años, que publica la editorial Gediza, y también, creo que esto no está publicado, tiene una colección, digamos, de discursos de apertura parlamentaria en Argentina desde el inicio de la democracia hasta la época de Macri. Estamos cumpliendo en este año 40 años de democracia, lo de Macri tiene que haber sido el discurso del año 35 más o menos. Y es un momento muy intenso que condensa mucho imaginario político aquí en Argentina. Te podrías comunicar con Irene, es una persona muy amable, muy generosa, porque te repito, tener ahí bajo galera 30 años de discursos de apertura parlamentaria en Argentina puede servirte, ¿no? Por ahí como un ejemplo o utilizarlo, digamos, como un orientativo. También es una manera que te estamos diciendo con Jessica de que tenés que seguir trabajando, ¿no? Que es muy interesante, tenés que desarrollar más esto. Bien, doctor Mesia, gracias. Para recordar sobre el punto, yo me he acercado por el ladito con la doctora, lo que hace Laura Pardo Abril, con el método diacrónico sincrónico, desde el discurso. Es muy Ajá. posible que lo que esté haciendo lo esté tomando de allí. Lo voy a indagar porque
lo que he rastreado, lo que más me acerco a lo diacrónico es el método que ha desarrollado Laura Pardo, y puede ser que la doctora Irene Basilachi lo esté tomando de allí. Voy a revisarlo y gracias. Gracias de verdad por la información. Por favor. Un solo comentario de esto último que mencionabas que me llamó la atención, y también retomando esto de los discursos de apertura parlamentaria. Una vez hicimos alguna revisión con colegas del área de comunicación, ¿no? de la carrera de comunicación de la UBA, sobre la idea de la movilidad social y cómo está permeada a los discursos políticos acá en Argentina, ¿no? Que por ahí es otra realidad, otro contexto, otra historia, otra configuración también de estas posibilidades de movilidad social ascendente, pero que también construyen discursos meritocráticos, digamos, que tienden a la reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? O por lo menos a la invisibilización, como decís vos, de los elementos más estructurales que hacen a esa reproducción. Y ahí me pareció interesante, me llamó la atención esta idea que decís de esto, ¿no? De cada hijo viene con un pan abajo del brazo. Entonces, bueno, no hay un problema estructural, porque me parece como una construcción mágica de que eso se va a resolver de alguna manera. Bueno, nada, como todos tus comentarios son muy pertinentes y me dan lugar a pensar nuevas ideas. Gracias. Gracias a ti, Jessica. Bueno. Si querés podemos ir leyendo mientras tanto el dictamen que envió la profesora Catalina, como para poder avanzar un poco también en lo que fueron sus comentarios. ¿Sí, Ernesto? Por ahí invitar a la doctora María Restrepo para que nos cuente cómo fue su trabajo con Oscar, como no nos conocemos, qué sé yo, también. Bueno, si gustan, comenzaríamos por ahí, pero no sé, Inés, porque Inés también estaba como en medio de otra reunión. No, no hay problema. En general usamos la instancia de los comentarios de la directora al final, pero bueno, como todo se fue dando de manera... No, está bien. Perdón. Como se dio de manera todo excepcional, vamos a tomar la sugerencia de Ernesto y que hable entonces... Sí, tomamos y que hable entonces la directora, y por ahí en el interín llega Catalina, y si no, leo yo el dictamen y avanzamos. Bueno, muchas gracias al profesor Ernesto y a la profesora Jessica, y bueno, igualmente a Catalina, a la profesora Catalina, por este espacio, porque creo que la riqueza es precisamente estas discusiones que tuvimos muchas veces. Yo entré un poco tarde a la dirección de esta tesis por algunas circunstancias. Oscar, habíamos trabajado conjuntamente en algunos proyectos. Y pues yo vengo interesada, y es desde el punto de vista que puedo hablar, como en ese análisis crítico, ¿no? Un poco cómo poder mirar el tema de la crítica, o lo que sería como digamos, esa franja de lo crítico dentro de los estudios sociales, dentro de los estudios políticos. Y vengo trabajando, y creo que puedo responder algunas de las preguntas de la profesora Jessica, con el tema de la razón de Estado que viene sustentándose desde los años 90 en Colombia, que curiosamente ha girado a un Estado social de derecho, pero pues desde una perspectiva completamente neoliberal, ¿no? Como es de esperar un poco, esos dos juegos se dan bien interesantes. Y en ese tema, digamos, de la crítica como perspectiva analítica, como perspectiva metodológica, hemos coincidido con Oscar para darle, digamos, un giro a un trabajo que él venía haciendo, como dio cuenta, desde hace muchos años. Yo creo que es un trabajo de su vida, desde que se logra ver la madurez del trabajo que viene gestado desde hace muchos años y en diferentes frentes. Entonces, pues ha sido de verdad una fortuna, y agradezco a Oscar esta posibilidad de haber orientado el trabajo ya, digamos, en un desarrollo bastante avanzado, para empezar a darle, y creo que ahí no está el profesor García Fanlo, pero para mí ha sido, digamos, su trabajo muy inspirador en términos de pensar estas políticas públicas como dispositivos. Son esos, digamos, mecanismos estratégicos, no solamente discursivos, porque bueno, el discurso es estratégico ahora, ¿no? Es muy estratégico, y creo que esa es la parte
digamos, de la diferencia entre el análisis lingüístico y el análisis discursivo, y es que uno va a dar cuenta de la potencia estratégica de estos mecanismos, ¿no? Entonces, pensando en ese, digamos, en esa noción de dispositivo, por eso también invitamos al profesor García Fanlo, porque la política pública, yo trabajé con cómo, digamos, las víctimas del conflicto armado en Colombia fueron, a través del discurso y la estrategia política, convertidos en una población de pobres, estadísticamente demostrado, y donde la disputa inclusive, que me llamó mucho la atención, entre derecha e izquierda, confluyeron en términos del conteo de si eran 8 o 4 u 11 millones de víctimas. O sea, es curioso cómo el mecanismo logró trasladarle la discusión política digamos, de todas las causas estructurales a un problema de conteo para definir si eran 11, 8 o 4. Me parece que eso elucidando un poco la razón de gobierno actual o las razones de los gobiernos actuales y sobre todo en Latinoamérica, pues tienen una pertinencia muy importante, ¿no? Con toda la fuerza metodológica de Óscar, como él lo ha dicho, me parece que hay un tema muy interesante y es cómo se logra trascender el tema del positivismo para darle positividad a un estudio que puede ser interpretativo, pero con una, digamos, sustancia de positividad que le da una potencia diferente al problema del sujeto, objeto, el positivismo y eso. Y creo que es un aporte muy importante para las ciencias sociales en ese sentido. Lo otro es que efectivamente el tema del gobierno de la pobreza viene siendo un tema muy importante y estratégico en América Latina desde los años 90 también, ¿no? Desde, digamos, este gran enfoque del Banco Mundial, que además es el que hace, no sé si conocen, pero hay una fundación que se llama la Fundación Brookings de Washington, me imagino que la profesora Plala ha trabajado, que está direccionando todas las políticas sociales de América Latina, pues muy posterior también al enfoque desarrollista de los años 70, pero que está retomando otra vez nuevas ideas, inclusive en la base de la razón y las lógicas que sustentan esta política pública, aunque sea un solo, digamos, un solo elemento discursivo del gobierno de Santos. Pero posicionar la pobreza extrema ahora como un objeto de gobierno ha sido súper estratégico en América Latina, pues desde todo este cambio también neoliberal que se da, jugando con las dos cosas, ¿no? El Estado de Derechos, todo ese problema de la soberanía con el problema economicista y fiscal, digamos, de estas formas de gobernar mixtas o mixturas, como dice Óscar, también en las razones de Estado que están sustentando por lo menos los gobiernos de Colombia desde un periodo hasta acá y creo que en América Latina, ¿no? Y creo que comparto con ustedes la misma percepción. Creo que el trabajo de Óscar tiene dos valores muy importantes. Quizás por efectos de la complejidad que estaba manejando, preferimos darle como, digamos, relevancia a la parte metodológica que ya estaba mucho más desarrollada y efectivamente ejemplificar muy básicamente, poner a prueba, digamos, esa construcción, ese constructo en el ejemplo del discurso del análisis del discurso de la pobreza, pero estoy de acuerdo con ustedes, inclusive creo que es una línea muy importante porque es un tema de gestión gubernamental ahora, como lo he dicho, muy pertinente y muy relevante para América Latina. Que permite todo esto, focalizar la política pública en los pobres, digamos, reducir, profesora Jessica, el Estado de Derecho al límite fiscal, porque por lo menos así funciona en Colombia. En el discurso el derecho es ilimitado, pero en la práctica, y ese es el tema estratégico del discurso, es hasta que la posibilidad fiscal dé, o sea, como que el límite del derecho está dado por, digamos, el límite fiscal, ¿no? Es hasta donde alcanza el dinero que puede haber derecho o no. Y esa es como la discusión neoliberal actual, inclusive con la salud, con las víctimas. Entonces ha sido bien interesante. Yo encontré una diferencia grande. Yo hice mi pasantía doctoral en la Argentina y en Chile, mirando, digamos, este tema de las víctimas. Y efectivamente esto que Óscar encontró, yo lo puedo sustentar en mis trabajos investigativos, y es que a diferencia de un sujeto político que surgió en los países, en Argentina y Chile, aquí se volvió un sujeto es un sujeto objeto de asistencia.
Entonces se volvió el sujeto enfermo, carente, pobre, que hay que gestionar para que se vuelva empresario, porque la pobreza es un problema de falta de capacidad empresarial en Colombia, ¿no? Entonces hay que gestionarlo, asistirlo, e inclusive se está viendo como un riesgo social. La pobreza es un riesgo social y hay que manejarlo, así se dice, pues viene desde los suecos este tema del Banco Mundial también del manejo social del riesgo, ¿no? Una cantidad de dispositivos bien interesantes que si uno puede tener esta rigurosidad permite visibilizar pues esas lógicas que están detrás de esa razón de Estado que está operando de esa forma, y creo que ahí queda muy bien expuesto el mecanismo político gubernamental con que se gestiona al sujeto que tiene, digamos, todos estos atributos que se determinan ahí. Yo le decía a Oscar que una segunda parte que me parece importante es ya ver qué hacen los sujetos con esto, ¿no? Porque este es, digamos, un poco el dispositivo político estatal, pero sería muy interesante, por ejemplo, inclusive con la venia del profesor Ernesto, empezar a ver cómo el sujeto se adscribe o no se adscribe. Yo encontré en digamos, en mi trabajo investigativo que los sujetos no todos se adscribían a eso. Inclusive había unos que decían, ¿qué tal que yo me hubiera concebido como víctima y estaría esperando, como le están esperando hace 20 años, que les dé el Estado lo que les prometió, ¿no? Como que... Pero sí, efectivamente hay una pérdida de capacidad de agencia política y social muy importante en Colombia en contraste con lo que han sido estos sujetos en la Argentina y en Chile. Eso me parece que es relevante. Bueno, yo dejaría así, agradeciendo de verdad todo este aporte. Creo que a mí me gusta a ustedes la metodología, a mí me gusta la epistemología, entonces creo que combinamos muy bien en algunos objetos que creo que coincidimos, pero pues a mí me gusta indagar sobre ese tema de la perspectiva crítica, que también ha sido completamente distorsionado, que es lo crítico, digamos, en el campo de las ciencias sociales y humanas, me parece, digamos, bien pertinente y que trasciende, como dice Oscar, que lo mencionó, esa cosa, pues, o esa discusión acerca de lo cuantitativo y lo cualitativo. A veces pueden ser más interpretativos algunos análisis estadísticos y a veces son más discursivos también los análisis estadísticos, pero yo creo que son dos lenguajes que permiten ver un fenómeno que se está constituyendo de muchas formas. Pero definitivamente la cifra, inclusive el autociframiento, porque los sujetos se autocifran, ¿no? Van a hacer a todos los mecanismos para que se vuelvan una cifra, los mismos sujetos. Sujetos en Colombia van a las entidades para volverse una cifra, para ser contados, digamos, o como víctimas, o como pobres, o bueno, un poco como vulnerables también. Entonces, pues es bien interesante también a nivel subjetivo qué pasa con el sujeto o los sujetos colectivos con estos mecanismos políticos y gubernamentales. Entonces, yo sí creo que el tema de la pobreza es un tema pendiente. Me parece que es un segundo momento de desarrollo de la investigación que permite efectivamente mostrar y dar posibilidad de visualizar una cantidad de circunstancias, mecanismos, estrategias alrededor de este tema que es muy fundamental y pertinente. Y bueno, pues agradezco todo su acompañamiento que ha sido muy enriquecedor. Y felicito a Oscar por su trabajo también. Ha sido muy responsable, muy constante, muy dedicado y bueno, ha sido un placer trabajar con él. Y gracias a usted, doctora. Gracias. Bueno, ahí se Inés, sí. ¿puedo decir algo ya que está todo desordenado? No, agradecerle los comentarios a la directora, a la profesora María, porque yo la leí a ella un montón y nada, y como que se tomó el trabajo de contestar algunas cosas que yo había dicho y fue un placer escucharla, así que nada, muchas gracias. No, está muy bien, la verdad es que es la instancia. Ahí se sumó Catalina, hubo una diferencia horaria en la interpretación, si eran las 10 de Buenos Aires, 10 de Colombia. Comentarle a Catalina que pudimos avanzar con la presentación de Oscar, que bueno, tiene un PowerPoint, supongo que también se lo podrá facilitar, y se avanzó en los comentarios de Ernesto Mecchia y de Jessica Pla. Así que, bueno, Oscar hizo algunas referencias a los primeros comentarios de los jurados, entonces en esta instancia le quedaría... A Catalina no te estamos pudiendo ver, no sé si es que está la cámara apagada o hay un tema de conectividad, pero si no se escucha... Ah, no se escucha.
Bueno, entonces lamentamos la confusión involuntaria con el tema del horario, pero bueno, lo importante es que pudimos avanzar en el proceso de la defensa y poder hacer la exposición. Bueno, mi nombre es Inés Narcesian, soy la subsecretaria del doctorado. Bueno, al cuerpo de los jurados entiendo que los conoce, a la directora y al tesista, y Silvina también es miembro del equipo del doctorado. Entonces, como comentaba hasta recién, nos quedaría en tus comentarios a la tesis y bueno, y a partir de ahí cerraríamos con esta primera etapa de la defensa de la tesis y pasamos a la instancia de la deliberación de la nota. En ese momento, ahí sí se retira el tesista, y la directora tiene solamente si desea, puede quedarse como según nuestro reglamento, con voz pero sin voto. Bueno, te cedemos la palabra, Catalina, para tu evaluación. No te podemos escuchar. No escuchamos. Parece como encendido el audio, pero no se escucha. ¿Vos nos escuchás? A ver, ahí yo te mandé una desactivación para que desactives el silencio. No sé si te llega un mensaje. A ver. Sí, está desactivado, pero no te escuchamos. Tal vez saliendo y volviendo a ingresar. Claro. ¿Aló, me escuchan? Ok, entré por otro computador. Entonces, Perfecto. perfecto. Entonces, denme un segundito. Para hacer el comentario de la tesis de Oscar, que tenía todo abierto y me tocó cerrarlo con el fin de poder ingresar al computador de nuevo. Perfecto. Bien, en primer lugar quisiera decir que el tema del horario, cuando nosotros nos
nos propusimos el horario y la demora que yo tengo es porque tuve un accidente y apenas estoy saliendo de terapia y no podía sino a las 10 de la mañana, hora colombiana. Entonces, me disculpan, eso fue lo que yo entendí y era lo que había propuesto. Y es importante, pues, a veces se nos pasa que estamos en lugares diferentes. Eso es lo primero y por esa razón, para mí era muy importante, tal y como lo planteé en mi documento, escuchar la presentación y la exposición de Oscar, sin haber escuchado los comentarios ni de los otros jurados, aunque los tengo aquí, ni tampoco de su directora, pues me cuesta un poco entrar de manera suelta a la discusión y a la conversación. En ese sentido, pues quisiera como dejar esa constancia allí. Bien, una de las asuntos que yo planteé, y no sé si ya Oscar lo expuso, si lo corrigió, si lo planteó, es en la tesis, en el título de la tesis, visualizar la pobreza, discursos, representaciones y políticas. Le había planteado yo también que es muy importante en los títulos que quede claro en dónde estamos hablando y en qué periodo, lo cual uno lo recoge en la página 16, donde está claramente el objetivo, el análisis desde una perspectiva crítica y disciplinar, las prácticas discursivas y representaciones sociales derivadas del discurso político de Juan Manuel Santos en el campo de la política pública entre los años 2010 a 2014. Teniendo eso claro, pues que es un asunto de forma, pero siempre es importante que el título de la presentación, cuando uno llegue, uno tenga muy claro dónde la temporalidad y la espacialidad de la tesis. Encontramos pues un texto bastante largo que implica, digamos, es una tesis en ciencias sociales un poco diferente a lo usual, en la que el campo del marco conceptual y el marco metodológico se introduce y durante la tesis estamos viendo el desarrollo de la misma. Pero claramente aquí hay un aporte grande y entiendo en términos de extensión la necesidad, además de plantear aquí un enfoque y un cruce metodológico de campos que normalmente andan separados. Sí es cierto que los análisis de discurso, las diferentes escuelas vienen ocupando gran parte de la atención de los científicos sociales. El hecho de tomar una distancia, asumir una perspectiva crítica de los análisis de discurso y las limitaciones que este campo tiene e incluir además otro campo distante como es el análisis de las políticas públicas, las representaciones sociales y sobre todo los enfoques cognitivos. Todos estos tres campos andan siempre separados. Y digamos que este es como el gran aporte que Oscar hace a la investigación en análisis de políticas públicas, y es justamente cómo lograr recoger estos tres, digamos, enfoques teórico-metodológicos y construir una metodología muy sólida en la que él nos muestra en la gran mayor parte del texto cómo lo elaboró. Es larguísimo el proceso de la elaboración, por ejemplo, del estado del arte, y ahí nos muestra con mucha rigurosidad, esta es una tesis muy rigurosa desde el punto de vista metodológico, cómo él construyó el estado del arte. No es lo normal en una tesis que se ocupe tanto espacio. Pero digamos que aquí se justifica por esta necesidad de construir ese marco de proponer, porque en realidad no es que él agarre un marco metodológico y lo implemente, sino que lo construya y lo crea. La pregunta de investigación tiene que ver con la necesidad de abordar la pobreza como objeto de estudio.
yo no sé, es una lástima porque pues en una tesis los jurados debemos conversar entre nosotros, debemos escucharnos unos a otros, debemos escuchar al estudiante. Cuando entré, escuché digamos, una conversación, si lo puedo llamar así, sobre el concepto de pobreza. Y yo también pienso que este es un concepto que amerita un gran análisis crítico sobre qué entendemos y si nos sigue funcionando para entender un poco la complejidad de la vulnerabilidad social, de las inequidades, de las desigualdades en nuestros países. No es lo mismo el contenido, digamos, de pobreza. De hecho, ha sido bastante trabajado y bastante reevaluado también, puesto que está asociado un poco a estas políticas construidas para América Latina desde el Banco Interamericano de Desarrollo en los años 90, a través de las cuales en el concepto también de desarrollo y en toda esa gramática, pues la pobreza ocupa un lugar para señalar cómo estábamos en términos de unos indicadores muy concretos, necesidades básicas insatisfechas. Y pues Amartya Sen discutió muchísimo estas conceptualización, los indicadores y planteó nuevos elementos como los fenómenos y dimensiones socioeconómicas y más adelante autoras mexicanas fueron proponiendo una dimensión más compleja de la cuestión social en América Latina en términos de vulnerabilidades actuales, urbanas, etc. Entonces, digamos que es importante deconstruir ese concepto de pobreza y tal vez para poder entender justamente a partir del discurso, las representaciones sociales y el análisis de la política que el presidente Santos va a aplicar en un momento, además de su gobierno, que es 2010 a 2014. Recordemos que son 2 gobiernos de Santos. Los primeros 4 está dedicado más a organizar toda la estructura institucional del Estado para orientar su modelo de desarrollo, además un modelo de desarrollo orientado alrededor del modelo minero energético, del desarrollo y de la educación, en fin, todos estos conceptos y toda esta gramática que tanto hemos implementado en América Latina en los gobiernos neoliberales desde los años 90. El segundo periodo, 2014-2018, ya el referente fue otro en torno a la paz, a los acuerdos de paz. Pues bien, Oscar hace un trabajo muy juicioso para comparar los enfoques de los estudios de pobreza en América Latina, que sobre eso hay una literatura que abunda: Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia, para tratar de definir el contexto social y político de ese discurso de la pobreza del presidente Santos. Y allí es donde él plantea la necesidad de proponer su marco teórico metodológico. Si bien la primera y la segunda parte, él hace la referencia y aclara muy bien cuál es ese desafío metodológico sobre recursos y procesos lingüísticos, estrategias discursivas del discurso de la pobreza. En Colombia también él plantea la necesidad de abordar la relación desde los referenciales de política y las representaciones sociales. Yo pienso que este es un trabajo importante, tal vez desde otra perspectiva muy diferente a la que, por ejemplo, Amartya Sen tuvo para discutir, u otros que han abordado otras maneras de abordar la investigación sobre pobreza. Y plantea algo que a mí me parece muy importante, y es
que si bien, sí, el discurso de la pobreza definitivamente encubre estrategias de elisión, reordenamiento, sustitución, naturalización y ocultamiento de situaciones de inequidad, casi que ese discurso de pobreza está creado para eso, hablar de los pobres, de la exclusión social de los pobres, sin que los pobres, entre comillas, tengan un potencial y una posibilidad de agencia. Ahí es donde yo planteo lo importante que es definir los fenómenos socioculturales en los cuales se insertan estos pobres del siglo XXI, sus prácticas, los dispositivos de desigualdad y exclusión, pero sobre todo quienes ayudan a construir estos discursos, el quiénes, redes de actores, mediadores, quienes deciden en política, porque es toda una construcción también institucional de estos discursos que de alguna manera se ocuparon gran parte, yo creo que desde el discurso, desde los años 60, 70, hasta finales del siglo XX, ocuparon gran parte del espacio de los discursos de la política pública, lo que implica, digamos, la necesidad justamente de hacer un análisis crítico. Quisiera entonces escuchar a Oscar un poco en términos de ese discurso de pobreza, de los fenómenos socioculturales en los que se inserta este discurso, los dispositivos que agencia el discurso mismo de pobreza en términos de la profundización de la desigualdad y la exclusión, y quiénes lo implementan en términos de todo lo que llamamos las redes de gobierno, actores privados, públicos, financieros, bancarios, sectores. Tal vez este sería, y también un poco su percepción sobre los sujetos denominados como pobres en términos de esa actuación durante ese periodo en Colombia, en términos de sus requerimientos como agentes, sino tanto como los objetos de la política. Sería tal vez mi observación y preguntas. Gracias. ¿Aló, me están escuchando? Sí, ahí estamos. Sí, Catalina, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo comenzaría por darle las gracias, profesora Catalina. O sea, usted, no solamente como académica, sino personalmente, siempre ha sido un referente para mí. La profesora Catalina está como jurado porque justamente yo lo nombraba, su trabajo en París es dirigido por Pierre Müller. Y Pierre Müller toma el enfoque del giro argumentativo y es quid de este trabajo en ese vínculo entre fronteras, entre los análisis del discurso, las políticas públicas y las representaciones sociales. Bien, yo qué diría, es una pregunta difícil de responder, doctora Catalina, pero yo diría que, o sea, lo que se puede decir así, mirando aquí más o menos los apuntes que yo tengo sobre el tema, sí estoy de acuerdo, en eso confluye también la doctora María, confluyen los demás lectores, que sobre el tema de la pobreza habría que hacer un trabajo aparte, ¿sí? Un trabajo aparte para poder precisarlo más. Este fue en la tesis como un ejemplo nada más, pero en el ejemplo se alcanza a vislumbrar, por ejemplo, valga la redundancia, algo que tiene que ver con cómo se cosifica al pobre, cómo el discurso ayuda a mirar cómo el lugar de agencia del que usted habla, estoy de acuerdo, se cambia continuamente y esto crea representaciones sociales del otro que uno mismo resulta interiorizando. Y es la capacidad de agencia, o sea, cómo el pobre pasa a ser alguien que tiene que estar agradecido por lo que se le da, que hay unos buenos pobres y hay unos malos pobres, y los buenos pobres son los que reciben al existencialismo, como Familias en Acción y otros que existen en Colombia, y cómo se crea una visión del pobre para poder focalizar la política pública, para hacer políticas públicas que no miran la estructura del problema, sino que se centran en lo particular y pues que se muestran como exitosas. Yo diría que eso es lo que permite el discurso, lo que el discurso permite mirar
En el caso que se miró en la tesis es un discurso político mediático mediatizado. Es decir, es un discurso que sigue fluyendo en la red. Fue importante en su momento porque era el cierre de campaña, era con lo que decía, esto fue lo que hice, porque el eslogan era sobre pobreza, o sea, el primer periodo de gobierno tenía que ver específicamente con la pobreza. Ya el segundo se centra más sobre los acuerdos de paz. Entonces, por eso esa pieza se hace importante. Hablábamos con el doctor Mesia y estoy de acuerdo con lo que él plantea, que incluso para poder mirar más el tema de la pobreza, no se debía haber escogido una sola pieza, sino haber hecho algo más longitudinal. O sea, poder mirar diferentes momentos y poder analizarle y sacarle más provecho. Pero yo diría que en lo que se alcanzó a hacer, las cifras vienen a ser un elemento muy importante porque el pobre pasa a ser construido a través de este mecanismo. Y el pobre es anulado, o sea, su identidad desaparece. Y esto repercute desde mi punto de vista, como estudioso de las representaciones sociales, en lo que yo interiorizo como denominado como pobre, si me asumo como pobre, si mi identidad está como pobre o no. Eh, es más, muchas veces, a veces en la situación social se miran los indicadores y dice, usted está en pobreza, y uno pregunta en las encuestas, ¿y usted es pobre? Y dice, no, yo no soy pobre. O a veces, o a veces en las encuestas los indicadores están de que usted definitivamente no lo es y usted dice, no, yo soy pobre. Entonces, eso es lo que yo siento que se desaparece del decir, o sea, al desaparecer del decir al otro en estas herramientas, el pobre pasa a ser una cifra manipulable y se naturaliza, utilizando el argot discursivo, se comienza a naturalizar que eso no es una creación social, sino que es algo creado por mecanismos económicos para poder medir una realidad y poder dar resultados en política pública. Entonces, cuando yo retomo el tema de los referenciales para poder medir esto, encontré, por ejemplo, ese tipo de algoritmos. Entonces, ¿el algoritmo qué es? Es la forma en que yo me construyo la realidad desde la doxa, desde el sentido común que es la representación social. Y ahí se comienza a ver cómo, que también lo decía la doctora María, sería en otro momento importante ver hasta dónde todo esto, qué pasa en el sujeto como tal. O sea, hasta dónde el sujeto verdaderamente se está asimilando, asumiendo o no como pobre o no. Pero lo que el estudio alcanza a mostrar es lo que el discurso dice, no lo que está en los actores sociales. Y en ese sentido, yo sí diría que pasa a ser un actor pasivo, un actor dependiente, se le quita la capacidad de agencia, es medido nuevamente tradicionalmente por cifras, sin decir que esto no es necesario hacerlo, pero ese es el lugar del pobre que se construye. Habría que ver sus implicaciones, habría que ver sus implicaciones, pero yo podría decir eso, es la cosificación a través de las cifras del actor nominado como pobre. Ya otras cosas que permite ver el referencial que la doctora Catalina maneja muy bien es el tema de los valores y las normas. O sea, cómo esto va ligado en términos de representaciones sociales a los valores y las normas que yo puedo estar interiorizando o no, o mi rechazo frente a las normas, que sería otra beta en el estudio. Y es como hasta dónde, también lo decía la doctora María, y lo alcanzó a tomar en una parte de la doctora Jessica Pla, y es hasta dónde eso tiene una funcionalidad en política pública, que yo me represente como me están representando las cifras. Sería lo otro que también habría que ver. Hay unas metáforas que se miran en el trabajo, las metáforas del desarrollo, por ejemplo, el desarrollo económico como que el crecimiento como desarrollo, que es absurdo. O sea, el expresidente Santos es economista y él sabe que ese es un cuento que se le echa a la gente, porque si uno mira, el crecimiento económico no está pensado para el desarrollo, el crecimiento económico está pensado para hacer la desigualdad, implementarla, pero si yo baso mi desarrollo sobre el crecimiento, estoy equivocado, eso es una falacia, o sea, no se puede, o sea, el crecimiento per se no lleva a la equidad, y la doctora Plalo tiene sus estudios, o sea, no lleva necesariamente a reducir la desigualdad, eso tiene que ver con otras medidas, pero todo esto tiene que ver con las cifras que se manipulan, entonces si yo muestro en las cifras que bajan los índices con un modelo multidimensional, que bajan los índices porque hay mayor ingreso, pero no se está diciendo que ese mayor ingreso ingresa es por un auxilio que le doy a los pobres, pero que eso no está garantizando su movilidad social. Entonces viene el ingreso que demuestra políticamente que sí se está inyectando dinero, que supuestamente ya yo por ese indicador ya no soy pobre, pero como yo no tengo el contacto con el pobre, la cifra me está mostrando una cuestión que no es real, y es mostrarme una disminución de la pobreza que en realidad no se está dando. Y es más, un énfasis más discursivamente que me puede estar colocando en una condición difícil como pobre, porque está construyendo una imagen de mí que posiblemente yo esté asimilando o no, que eso habría que investigarlo más a profundidad a través de las representaciones sociales y otros mecanismos para saber hasta dónde eso se está anclando y ese discurso verdaderamente me está afectando.
Hasta ahora es lo que la tesis alcanza a mostrar, pero los otros estudios hay que hacerlos. Hay que hacerlos definitivamente. No sé si era por este lado la pregunta, doctora Catalina. De hecho, con base a la pobreza, en la época de Uribe, 4 años antes de este proceso, hubo un cambio de metodología y de pronto, de la noche a la mañana, aparecimos siendo menos pobres de un día al otro. Y entonces esto nos muestra, además, la magia del manejo de la informalidad, que empieza a incorporarse también dentro de las políticas o incluso las mismas políticas de focalización de la pobreza, permiten integrar nuevos pobres y aumentar digamos, los números y las cifras de atención. En esto, digamos que vale la pena, sí, vale la pena profundizar en la crítica, y hay otro elemento clave, y es en un trabajo que hicimos con diferentes universidades, red de universidades, RINDE, siguiendo precisamente la implementación de la política de la pobreza a mediados de los 90, encontramos que no es lo mismo además ser pobre en Bogotá, donde han llegado además varias oleadas de momentos de violencia en nuestro país, a ser pobre en el Bichada, a ser pobre en La Guajira, a ser pobre en el Chocó. ¿Qué es ser pobre? Además, en términos de lo que antes los indicadores y hoy de pronto desde la ecología política no aparece como pobreza, tener un piso de tierra, vivir en la naturaleza, todo esto tiene que ver con este modelo de desarrollo sobre el cual se planteaba qué era vivir o no vivir bien, y tiene mucho que ver con los valores de la urbanización también, ¿no? Y de la concentración. Por ende, esos programas terminaban repartiendo recursos donde habían más pobres que eran las ciudades. En fin, hay una cantidad de elementos para discutir sobre qué es ser pobre en un país tan diverso como el colombiano, ¿no? Y tan heterogéneo como América Latina. Sí, habría un último elemento que me parece importante, y es que esto también configura representaciones sociales que le permite interacciones posibles a los denominados como pobres. Y se me cortó el sonido, no sé si son de mí. Se cortó el sonido. A ver. Ya, decía lo siguiente, que hay un elemento también importante, y es las interacciones posibles que permiten estos tipos de discursos para las políticas públicas. Entonces, las posibilidades que yo interiorizo, ya estaríamos hablando de anclaje, las posibilidades que yo pueda estarme dando como sujeto de acuerdo a lo que fluye en el discurso y que yo me interiorizo como pobre. Y eso que me permite también en términos de los pobres. Entonces, ese punto también es importante, que lo muestra el discurso, en términos de representaciones sociales y políticas públicas, a relacionarlo. Y es como eso que fluye en el discurso, puede ser que yo no lo crea, pero socialmente funciona, y si yo lo creo, pues funciona más en términos de lo que yo me creo como posible como pobre, en mi capacidad de agencia. Y la capacidad de agencia que yo le doy, porque se posicionan también políticas públicas de arriba hacia abajo, y políticas públicas focalizadas que tienen propósitos específicos que no dejan ver los problemas estructurales, que se quedan en focalización de políticas públicas. Eso me faltó decirlo, es bien importante también mirarlo, que se puede, al ligar estas tres visiones, como mirar y lo que permite el enfoque de las ideas, ¿no? Al alimentarlo desde los análisis de políticas del discurso y de representaciones sociales, la fortaleza que adquiere el poder mirar todas estas herramientas, lo que ese ocultamiento que uno infiere, entonces de qué manera se está dando, cómo está fluyendo la política pública, es una pasión mirarlo de esa manera. Oscar, una última pregunta relacionada con el modelo desde las representaciones sociales y el referencial de Müller, es el de los mediadores. Es decir, ¿quiénes serían los mediadores que ayudan a construir este referencial de política de la pobreza? En términos de, pues sí, podemos decir que un referencial global neoliberal, pues la banca internacional, que es la que define el BID en muchos de nuestros países en América Latina, cuáles son esos contenidos
Y también está, pero a nivel también de la política pública nacional, hay mediadores que llevan, puede ser los partidos políticos, la unidad nacional que en ese momento se conformaba para hacer llegar ese discurso. En fin, el Congreso. ¿Cómo mirarías tú ese rol? ¿Quiénes serían aquellos que llevan el discurso de un lugar a otro? Bien, en este caso, lo que permite por lo menos vislumbrar el trabajo, yo trabajé el tema de la mediación y la mediatización. El discurso que se toma de Santos es un discurso político-mediático, es decir, fluye por medio de la web. No sé hasta dónde se podría asimilar como un mediador los editores de los medios de comunicación, o sea, los que permiten llegar cierto tipo de información o no. Ahora en Colombia lo estamos viviendo y eso se vive en diferentes países. Puede ser que la élite esté haciendo ciertas cosas, pero ciertos medios no las muestren, o las elidan ciertas formas, o las presenten de determinada manera, que lo que yo llamo sustitución, que lo llaman los conocedores del discurso, o se esté haciendo un nivel de agenciamiento distinto. Entonces, ahí yo diría que los mediadores, en este caso, lo que yo diría, pasa por la mediatización y la mediación del discurso en web. Ya si uno analiza más adentro lo que está pasando, pues, no sé, o sea, podrían estar que especulo yo. El medio, los medios asociados al poder político de Santos, por ejemplo. Exactamente, y que estarían haciendo que esta pieza muestre de esa manera la realidad, porque no hay que olvidar que el análisis se hizo sobre discurso político mediático, no fue sobre trabajo de campo, que habría sido muy interesante y daría más pistas sobre ese tema. En realidad a mí se me abren hablando con ustedes, Dios mío, y ha sido, yo creo que es lo más valioso de toda la tesis, es esta charla que me permite con expertos de diferentes áreas, poder mirar a futuro los estudios que se hagan o robustecer lo que se hizo, pero pienso que es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cada vez que hablo con ustedes sobre el tema de los referenciales, yo sé que es una autoridad porque el tema lo tiene, o sea, en muchas de sus producciones y su formación fácilmente lo identifica. En mí es un ejercicio para hacer. Gracias, Oscar. Gracias a usted, doctora Catalina. Como siempre, gracias. Muchas gracias, Oscar. Estamos, aquí Ernesto va retirando, no sé si ya cerró, y vamos a despedirnos porque viene otra actividad en este momento. Gracias, Ernesto. Reina Narcesian también se tuvo que retirar porque estaba en medio de una reunión haciendo el reemplazo de Catalina hasta su entrada. Así que bueno, vamos a dejar en este momento la transmisión en vivo por el canal de YouTube para avanzar con la deliberación, ¿sí? Así que si me aguardan un momento, ya estamos cortando la transmisión. Yo me retiro y luego me permiten ingresar, ¿cierto, doctora?